Bueno, buenos días para todos. Bueno, mi trabajo obedece a que iba a cursar modelo de decisión en el doctorado y empiezo a leer un poquito sobre teoría de la decisión y encuentro gran similitud en el proceso con formulación y evaluación de proyectos, y entonces voy a la clase. Bueno, hay varios de la UBA, lo conocerán a la profesora Bonatti, y le planteo lo que quería trabajar. Entonces me dice que en su momento fue profesora de formulación y evaluación de proyectos y que quería que encuentre, que cuestione a nuestra teoría. Entonces, bueno, me puso un camino difícil y ahí decidí hacer aportes de ambas, o sea, aportes desde formulación y evaluación de proyectos para teoría de la decisión y aportes de teoría de la decisión para formulación y evaluación de proyectos. Como estamos en la jornada de finanzas, lo que traje es un recorte del trabajo donde presento algunas cuestiones que por ahí lo habremos visto en algún momento, pero es como que por ahí nos olvidamos un poquito, y sobre todo con los estudiantes también me pasó que ellos como que cursan una materia, ven los problemas, ven las decisiones, cuando ven la materia siguiente ven que hay otro conjunto de herramientas y no terminan de asociar, pero a veces somos por ahí nosotros los que planteamos esa cuestión, esta es la teoría y nos basamos en esto. Entonces, eso es lo que planteo en el trabajo. Como decía, las decisiones de inversión las podemos reflexionar a partir de la teoría de las decisiones y de lo que vemos en formulación y evaluación de proyectos. O sea, para nosotros, el proyecto es la unidad básica del análisis y lo que tenemos que pensar es que a través de la formulación, de este recorrido y de la evaluación, vamos acumulando conocimiento. Entonces, debiéramos poder aprovechar todo ese conocimiento que tienen o que van adquiriendo nuestros estudiantes. Y cada vez trabajamos con problemas que son más complejos y que requieren de una formación multidisciplinar. Bueno, lo que planteo son algunos conceptos que guardan cierta relación, ¿sí? Los conceptos que los vemos en grado, por eso vemos una nota didáctica. Decidir, por ejemplo, es un proceso mental deliberado, voluntario, sistemático, a través del ejercicio del raciocinio, ¿sí? Ambos, ¿sí?, procesos son de elaboración, de reflexión, de razonamiento y requiere de formación interdisciplinaria, aunque nosotros por ahí en administración financiera nos centramos que tenemos que elegir el proyecto que sea más rentable. En realidad, ¿sí?, cuando damos formulación y evaluación vemos que la cuestión va un poco más allá. La teoría de la decisión que va a considerar va a partir de cuestionar algunas leyes científicas que lo sostienen, y va a hacer hincapié en la incertidumbre relativa, ¿sí? Como así también en que los datos, ¿sí?, las construcciones con las que trabajamos tienen gran parte de subjetividad. Muchas veces encontramos proyectos que, ¿sí?, con estimación un poco subjetiva, ¿sí?, y que esa subjetividad no la podemos atenuar, ¿sí? Entonces, tanto en la decisión como en empresas que trabajan con proyectos, tenemos que la situación es una si no hacemos nada y otra si encaramos el proyecto. Entonces, eso es lo que planteamos. Bueno, nuestra disciplina va a ocuparse, la formulación y evaluación del proyecto, de recopilar, ordenar, analizar de manera sistemática los antecedentes para hacer la evaluación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? De modo de elegir aquellas alternativas de inversión, ¿sí?, que son más
recomendadas para el inversor. Fíjense que teoría de la decisión, bajo lo que, ¿sí?, no persigue la objetividad en la decisión, y eso es algo que me quedó claro, y que tampoco existe mejor alternativa, y luego el inversor vemos que va por otro lado. Bueno, entonces, ¿sí?, tiene cuestiones subjetivas, y que está bien que así sea. Bueno, acá lo que planteé, bueno, certeza, riesgo e incertidumbre, los conceptos ya los manejamos, pero recuperé algunos conceptos de Vélez Pareja, que, bueno, ahí plantea una serie de factores que llevan a la incertidumbre en la evaluación de inversiones: la inexistencia de datos históricos, ¿sí?, sesgo en el cálculo de los datos de eventos, cambio en la economía nacional o mundial, y si no, fíjense lo que nos pasa a nosotros y lo que está pasando en el mundo, cambio en la política de los países, obsolescencia, catástrofes naturales o comportamiento del clima. Bueno, ¿quién había pensado que íbamos a tener 2 años de pandemia? Baja cobertura y poca confiabilidad, los datos estadísticos. Sin embargo, nosotros, cuando abordamos el proceso de formulación y evaluación de proyectos, ¿sí?, pensamos en la preparación, toda la obtención de la información a través de cada uno de los estudios, del mercado, legal, técnico, organizacional, etcétera, ¿sí?, y pensamos que ese es el horizonte o el escenario esperado. Y luego al final nos acordamos, bueno, también existe riesgo, ¿sí? En cambio, bueno, y es que llegamos a plantearlo. Incluso cuando creo que una de las cuestiones que más cuesta a los estudiantes es pensar por qué incorporamos el análisis de riesgo de proyectos, que fueron con que ya tenían el ban del proyecto y que iban a tomar la decisión con esos indicadores, ¿sí? Bueno, algo que me pareció interesante de lo que encontré es cómo Pavesi, en un artículo, trabaja certeza, riesgo e incertidumbre, que va a llamar mundo a los elementos que influyen o son influidos por la decisión, incluyéndose al decisor. Él va a llamar mundos dóciles a lo que nosotros diríamos que es certeza, ¿sí?, para mundos que son cerrados, únicos y poco variables, se conocen de antemano, son mundos de certeza o cuasi certeza, están representados por modelos matemáticos, van a valerse de la investigación operativa, el cálculo de probabilidades, estadística, matemática financiera, ¿sí?, aparentemente sean objetivos y no dependen del decisor. En un segundo orden están los mundos esquivos, que para nosotros serían los asimilables al mundo del riesgo, ¿sí? Se dan los niveles gerenciales intermedios, ¿sí? Acá son mundos verbales, semiabiertos, ¿sí? Ya hay subjetividad y percepciones contradictorias. Es lo que pasa en las organizaciones cuando vemos un problema y lo vemos por ahí de diferentes abordajes, ¿sí? Son mundos ambiguos, se mezclan variables cuantificables y no cuantificables. Queremos la localización, ¿sí?, de una planta, y tenemos factores cuantitativos y factores no cuantitativos. ¿Qué herramienta se utiliza? Bueno, la probabilidad subjetiva, los métodos bayesianos, ¿sí?, estadística paramétrica, método de creatividad, estimaciones de grupos de expertos y simulación. Y después tenemos los mundos rebeldes, ¿sí?, que son mundos... Me quedó mal. Bueno, me quedó mal, pero... se nota que eliminé me quedó duplicado. Bueno, sí, los mundos rebeldes son la incertidumbre, y ahí sí es como que se cuestiona mucho más y es mucho más difícil de trabajar. Si vemos los procesos, ¿sí?, vemos que el ciclo de proyecto es muy parecido al proceso de decisión, ¿sí?, con sus particularidades, ¿sí? Partimos del planeamiento, la ejecución y supervisión y la evaluación ex post, y
en el proceso de decisión partimos por comprender el problema, que sería identificarlo, ¿sí? La recopilación de datos, la construcción del modelo, que es, ¿sí? Toda la parte de la evaluación, y la búsqueda de solución y la comunicación. Bueno, acá lo que traje son algunos aportes que tiene teoría de la decisión, conceptos que, si bien no son tan diferentes, pero me parecieron interesantes. Por ejemplo, el horizonte de planeamiento, la restricción, y cómo se toma la decisión en condiciones de incertidumbre. Bueno, eso lo encontré en un trabajo de Fornero del 2005. Bueno, ¿qué herramientas utiliza teoría de la decisión que por ahí no lo estamos usando, o se han dejado de usar? Es matriz de decisión. Lo que hace la matriz de decisión es resumir todos los posibles escenarios en una situación de decisión, ¿sí? Fundamentalmente única, porque sería muy difícil trabajar con matrices de decisión para decisiones secuenciales, ¿sí? Se puede trabajar las matrices en condiciones de certeza o en condiciones de incertidumbre, y esa matriz está constituida por alternativas, que las denominamos S sub n, y los estados, lo que una vez entendimos como estado de naturaleza, son estados, niveles o grados de las variables, considerando el problema de decisión, que la denominamos N sub n. Las celdas resultantes muestran los resultados de la elección de ambas alternativas, de cada una de las alternativas. Acá lo que presento son ejemplos que lo trabajé con las herramientas típicas de formulación y evaluación de proyectos, y bueno, acá lo que presento es con las matrices, con modelo de decisión. ¿Sí? Bueno, no viene el caso que digamos todo el ejemplo, pero es una alternativa de lanzamiento de un producto que tiene distintas demandas, ¿sí? Y distintas probabilidades de ocurrencia. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros sabemos que trabajamos cada alternativa con un proyecto, ¿sí? Calculamos el BAN, ¿sí? Y luego lo que hacemos es ponderamos el BAN, ¿sí? Por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios, y calculamos el BAN esperado. Y la decisión la tomamos por el BAN esperado. Árbol de decisión, sí, quizás es una técnica que no es tan ajena, lo usamos es una técnica gráfica que va a permitir representar y actualizar, analizar una serie de decisiones a futuro, decisiones que son secuenciales. Es así, una decisión secuencial la que presenta varias fases de la forma de decisión y una influye en la otra, ¿sí? Esto es más común encontrar en los libros de finanzas y en los libros de formulación y evaluación de proyectos, y denominamos, ¿sí? Decisión, ¿sí? Las graficamos a través de un cuadrado, ahí de cada decisión tenemos alternativas, y los sucesos aleatorios lo que nos muestran son las probabilidades de ocurrencias de cada uno de los escenarios posibles. ¿Qué ventaja tiene el árbol de decisión? Que permite presentar visualmente todos los resultados posibles del proyecto en estudio y advierten posibilidades adversas, ¿sí? Y a su vez permiten también identificar la naturaleza condicional de la secuencia de flujo de fondo efectivo para años sucesivos, que nos permitiría dar una alerta al inversionista de lo que podría estar pasando. ¿Qué inconveniente tiene el árbol de decisión? Bueno, para ello es fácil construirlo, pero obviamente trabajarlo en la práctica y tener los datos, ¿sí? Para cada uno de los escenarios posibles es complicado. Bueno, acá hay ejemplos típicos, ¿sí? En este caso armé una alternativa de decisión de tamaño de planta, donde puedo adquirir una planta nueva de gran tamaño, o bien reparar y recondicionar la planta pequeña. Y luego del año 1, si se dan determinadas condiciones, puedo ampliar la planta, ¿sí? Eso es lo que parece una decisión secuencial. Si la demanda va bien,
¿sí? Tengo alternativas para ampliar la planta. Acá tenemos las alternativas, los tamaños de plantas, que son nuestras alternativas, la demanda en los años 1 y 2, y los flujos de fondo para cada uno de los años. Entonces, ahí lo que tenemos es, bueno, canalizar qué conviene. Como sabemos, acá lo que hacemos es construir el árbol, ¿sí? Con todas sus alternativas. Cada una de las alternativas posibles la pensamos como un proyecto y vamos resolviendo, ¿sí? Calculando el van de cada alternativa y luego volvemos hacia el tronco. Si vamos mirando y vamos decidiendo qué alternativa es más conveniente, ¿sí? Acá, si adquirimos la planta grande, ¿sí? Tendríamos este van, ¿sí? Puede irnos, y después tenemos acá el flujo del año 1 y el flujo del año 2, y qué es lo que pasaría. Bueno, entonces, calculamos todo, y luego para el análisis vamos retrocediendo, o sea, volvemos desde las hojas hacia el tronco, tomando la decisión. Entonces, miramos luego del año 1, qué ocurriría, y decimos que la mejor alternativa es la de mayor valor actual neto esperado, ¿sí? Entonces, quedamos de toda esta rama, nos quedamos con esta y comparamos los valores actuales. Entonces, nos permite tomar la decisión. Y después, este sí es un tema que quizás no tan visto, es de objetivos múltiples, ¿sí? Un objetivo, un estado futuro de la variable que el decisor puede obtener, ¿sí? Los objetivos múltiples, el decisor tiene varios objetivos en igual jerarquía y quiere satisfacer o tenerlo en cuenta a todos ellos. Entonces, fíjense que nosotros por ahí tendemos a pensar en las recomendaciones en función de la mayor rentabilidad. Pero en las decisiones que son intermedias podemos tener otros factores que van a incidir en la decisión, ¿sí? Por ejemplo, en la localización, ¿sí? Puede ser muy importante la cercanía de la fuente de abastecimiento de materia prima. Puede ser muy importante la existencia de determinados servicios, de transporte, etc. Bueno, ¿qué característica tiene objetivos múltiples? ¿Sí? Esta concepción, hay que establecer una ponderación de los objetivos y existen diferentes métodos, hay que validar esas ponderaciones de manera coherente en función de las preferencias que tiene el decisor y como tenemos objetivos que son cuantitativos y cualitativos, lo que se usa es una escala sustituta para ponderar esos objetivos. ¿Sí? Ahí está el método, ahí muestro con el ejemplo. Acá lo que planteo es la decisión de la localización de una planta, ¿sí? Donde tenemos costos y tenemos otros factores críticos. El clima, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de servicios y la distancia al mercado consumidor, ¿sí? Para todo lo que es cualitativo, hacemos valoraciones donde que recogemos esa información, excelente, muy bueno, bueno, regular, y hacemos una ponderación, y para lo que es objetivo, tenemos que valorarlo. ¿Cómo ponderamos si los objetivos múltiples están dados por esto? ¿Sí? ¿Qué importancia le damos a los costos? 60%, clima 20%, disponibilidad de agua, ¿sí? Servicio, distancia en mercado consumidor 10%. Esto lo pensamos con los inversores, así que no deberíamos, ¿sí? Y lo que nosotros aportamos es la metodología. Bien, estas son las evaluaciones de cada una de las localizaciones A, B y C, y las distancias. Perfecto. Entonces, ¿por qué tengo objetivos múltiples? Porque quiero minimizar los costos totales de operación, objetivo 1. Maximizar el clima. Maximizar la disponibilidad de agua. Quiero estar más cerca de
lugares de abastecimiento de agua. Maximizar la disponibilidad de los servicios. Minimizar la distancia al mercado consumidor. ¿Qué es lo que requiere la metodología? Capturar los datos, la ponderación que lo establecemos y establecer mínimos y máximos a esa variable. Ya termino. Después entonces, como lo que buscamos es una medida única para sopesar esos objetivos múltiples, lo que hacemos es utilizamos la escala sustituta, ¿sí? Y transformamos estos costos, 109, 115, ¿sí? Lo transformamos en valores entre 1 y 5, los criterios subjetivos ya los valoramos entre 1 y 5, 1 es regular y 5 es excelente, y lo mismo hacemos con la distancia mercado consumidor para llevarlo a la misma escala. Fíjense que la ponderación de costo es menos 60 porque el objetivo es minimizar. ¿Sí? Bueno, esto no es que nosotros no tenemos método, porque en realidad para los factores cualitativos tenemos el método cualitativo por puntos, y si tenemos factores objetivos cualitativo y cuantitativo, tenemos un método, el método de Browning-Gibson, pero me pareció interesante plantear otro modelo como el de que obtuve, encontré en Bonatti. ¿Sí? Bueno, entonces una vez que tenemos todos los factores valorados entre 1 y 5, hacemos la ponderación y elegimos la mejor alternativa. Lo que vamos a elegir es cuál es la alternativa más conveniente, ¿sí? Satisfaciendo en mayor medida los objetivos ¿sí? Conforme a la ponderación que hicimos. Después digo, no, yo quiero tal localización y, bueno, cambia las ponderaciones. No, ahí lo estaría dibujando, ¿sí? No es el sentido. Bueno, entonces, para terminar, lo que veo es que teoría de la decisión tiene un abordaje más general que nos permite pensar o reflexionar por ahí lo que estamos viendo. Por ejemplo, en cuanto a economía de la información, ¿sí? A veces queremos dedicarle o los alumnos quieren dedicarle demasiado tiempo a seguir estudiando un proyecto, y ahí la cuestión de economía de la información está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Cuánto más me va a reducir? ¿Sí? Y también la existencia de sesgos cognitivos, porque pueden presentarse sesgos en cuanto a qué información utilizar, ¿sí? O que puede ser, bueno, puede ser abundante y me centro solamente en determinada información, solamente en determinados años. Bueno, entonces es un poquito para pensarlo, ¿sí? El valor que va a tener la información va a variar en función del grado de incertidumbre y de los recursos que están involucrados en la toma de decisiones. Bueno, y acá puse aparte de la percepción limitada, ¿sí? Cuando no están dando con el método para encontrar la información clave, no hay, se cerraron. No utilizan determinada información porque consideran que no es importante, y cuando no quieren compartir la información, ¿sí? Que suele suceder. Bueno. Y después, estas son recomendaciones cuando existen sesgos. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Utilizar todo el conocimiento para prevenir de esos sesgos, de modo de que el trabajo que hagamos no esté con esa limitación. Conocer los aspectos psicológicos que caracterizan la dinámica del proceso de decisiones, y analizar la presencia de los sesgos y utilizar todas las recomendaciones que se puede obtener en la bibliografía para atenuar las consecuencias distorsivas. Muchas gracias. Las preguntas. Tengo para preguntar, pero voy a dejar que te una pregunta. Hay una pregunta, ¿no? No, vos. ¿Qué tal? Bien, lindo, porque lo que estás planteando.
cuando nosotros hicimos algún libro de proyecto de inversión, empezamos a incorporar la parte de escenario, usamos árboles de decisión, usamos matrices, como vos estás aprendiendo acá, con Scoring. Y quiero decir que para un trabajo de doctorado por ahí te sirva o evaluarlo, te convenga incorporar algunos criterios de decisión. Y los que se usan en economía y en finanzas son el criterio de Savage y el criterio de Ward, porque son los más conservadores. Podés usar Urwitz también, nosotros no. Y de eso ya es un manejo con relación al tema de la incertidumbre como punto de partida, ¿no? Algo inicial, que está piola. Eso, para que tengas en cuenta. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, algo vi y vi tu libro, pero después lo vi en tu libro, lo tengo, así que gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Sí, Juan Carlos. Nosotros en general, los profesores de finanzas corporativas o administración financiera, en las primeras clases enseñamos concepto de valor. En general se acepta de que maximizar el valor de la organización para sus propietarios y desde el punto de vista estratégico, pero desde el punto de vista táctico operativo, decimos que la forma de llevarlo es maximizar el valor actualmente del flujo de fondos esperado, descontado una tasa de costo de capital, en fin. ¿Cómo se inserta este concepto en lo que vos explicaste como objetivos múltiples? Porque justamente en la literatura de finanzas, una de las cosas que remarcan que, y eso lo vas a ver en autores como Damodaran y algunos más, que dicen que ojo con los objetivos múltiples. Hay que tener un objetivo único. Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué le explicaría a vos, a Damodaran, a los profesores como yo, que explicamos eso en los cursos de finanzas, con respecto a lo que vos explicaste acá? Es una pregunta. Sí, a ver, yo por eso lo que pienso es que fundamentalmente, o sea, si bien el objetivo final es maximizar el valor, hay objetivos que son intermedios. Yo por eso lo planteé para decisiones de localización, decisiones de tamaño, para ese tipo de decisiones, donde, ¿sí?, me va a interesar la rentabilidad, pero no debería ser el único objetivo, ¿sí? Debería ser un objetivo más, porque, por ejemplo, tener cercanía de la fuente de abastecimiento de materia prima, estar cerca, tengo que ponderarlo. O el inversor quiere ponderarlo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros podemos querer desde el punto de vista de la finanza maximizar su riqueza, pero dice, a mí me gusta esta localización por el clima y demás. Entonces, por eso es que se incorporan los factores subjetivos. Nosotros tenemos que dar la mejor respuesta y las recomendaciones. Igualmente, es una metodología que permite tener en cuenta la rentabilidad, pero no exclusivamente, ¿sí? O sea, complementaría lo que yo te dije. Sí, complementa lo que vos estás diciendo, ¿sí? De hecho, en formulación y evaluación ya enseñamos el método de Brown-Gibson que hace más o menos eso, digamos. Sopesa la parte cuantitativa con los factores cualitativos. Y bueno, es como, o sea, ahí, supone que sean los cuatro acá, los que van a invertir en el proyecto, y ahí, ¿cuánto es importante para vos la rentabilidad? 50%. Coincidimos que es el 50%. El 50% le asignamos a la rentabilidad y el 50% a los otros factores. El clima, 20, bueno. O sea, es ponernos, porque vos decís, para vos es más importante localizarte en un determinado lugar. Entonces, y para otro es más importante otro factor. Eso es lo que es una herramienta para ponerse de acuerdo. Entonces, bueno, en función de los criterios, de las ponderaciones, sí, las recomendaciones esas. Y es como para desempatar entre los socios, ¿no? Sí. Para sumar a eso, nosotros cuando damos estos temas, vemos las dos cosas. En decisiones, como decía Jorge, de localización o de tamaño,
aplicamos esos modelos para que nos ayude a elegir esa parte, pero después el proyecto en sí, el total del proyecto, terminamos evaluándolo desde lo financiero, claro, Aldo, ¿no? Perdón, Termina siendo desde el punto financiero la parte más importante, Exacto. el valor, claro. Por eso, porque nosotros, exacto, Pero lo En la- complementamos con esto, en la formulación, acuérdense que nosotros en la formulación nos vamos quedando con las mejores alternativas de mercado, de tamaño, tecnológica y de localización. Entonces es para esta parte que vamos eligiendo. Al final, ¿sí? Vamos a recomendar. Sí, Perdón, que quiero enmarcar un poquito esto porque si no parece que al gusto de consumidor. El criterio automático, llamemos automático, el criterio así, valor actual neto, mayor que C, cosas de ese estilo, es válido en contextos donde hay baja incertidumbre y bajo conflicto en la organización. Que es lo que vos evocaste recién cuando este quería una cosa y el otro quería otra. Sí. Entonces, cuando pasan esas cosas, la medición de van del proyecto, la decisión que fuera dentro de la organización, no es el criterio. Hay que acordar, es un proceso político de acuerdo al nivel de conflictividad que hay, y eso es lo que pasa de hecho en las decisiones cuando va al directorio. ¿Por qué? Y eso depende de esas dos variables que hace un montón de tiempo yo comenté, como los uno de los hace 20, 10 años, que es la politicidad y la complejidad. Cuando hay mucha incertidumbre, hay mucha politicidad, es decir, conflicto de intereses y objetivos entre los que participan en el proceso de decisión, claramente el BAN, digamos, o sea, esa medida es un argumento más, pero no es un criterio automático, llamemos como nos gusta plantearlo así con uso de la herramienta. Eso es solo para un cuadradito digamos, de las ventanas estas, que serían de 4 posiciones. Todos los demás, el BAN no es el criterio, es un argumento para avanzar. sí, totalmente de acuerdo, Ricardo. O sea, Eso es lo que, por eso, teoría de decisión lo que hace es meterte todo ese lío para los casos en que es necesario. pero aún así, aunque diera van positivo, siempre nosotros decimos, y es conveniente comenzar ahora. Ahí tenemos que entrar toda la parte de análisis optimizante del proyecto, porque ¿ingreso ahora o espero? ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que... Bueno. Gracias. Muchas gracias.